Cápsula informativa a cargo de Regina Vargas Gómez y Lisset Velázquez Contreras, alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Facultad de Medicina de la Licenciatura en Nutrición. La unidad de aprendizaje, nutrición poblacional. La docente responsable, la maestra en Administración y Gestación Organizacional, Gabriela Mendieta Ramírez. La Organización Mundial de la Salud toma como adulto mayor a personas de 60 años para los países en vías de desarrollo. El ser humano está integrado por una serie de órganos y tejidos cuya composición y proporción van variando desde el nacimiento hasta la edad adulta. Durante esta etapa existen una serie de cambios biológicos, físicos y psicosociales. El envejecimiento va generalmente asociado a la sarcopenia. La masa corporal magra decrece visiblemente al iniciar la década de los 60. Es importante evaluar el estado de nutrición en esta etapa de la vida. La OMS recomienda el perímetro de pantorrilla y la circunferencia de brazo para evaluar el estado de nutrición en el adulto mayor, ya que son indicadores confiables e indirectos debido a que existe un bajo contenido de grasa durante la edad avanzada. Existen otros indicadores utilizados en la evaluación antropométrica del adulto mayor. La valoración antropométrica es muy útil. Consiste en mediciones fáciles de obtener y baratas si se aplica a poblaciones de adulto mayor ambulante, sano y sin deformidades. La obtención de estas medidas se complica cuando los sujetos presentan deformidades esqueléticas importantes de su columna vertebral u otras deformidades anatómicas o en el adulto mayor enfermo, frágil, encamado o en silla de ruedas. El fenómeno más destacable en el envejecimiento, desde el punto de vista de la composición corporal, es la disminución de la masa magra y su aumento respectivo. Esta grasa se sitúa principalmente a nivel intraabdominal, por lo que la medida de los panículos adiposos no será un reflejo real de la grasa total en estas personas. La fiabilidad de estos parámetros antropométricos es muy relativa, pero se puede utilizar junto con el peso y el examen físico como medidas complementarias. La utilización de otros indicadores será útil para aproximarse aún más a la situación nutricional del adulto mayor y definir las necesidades de referencia a un equipo interdisciplinario para una evaluación completa. La talla constituye una de las medidas antropométricas más utilizadas. Se emplea como una medida de tamaño corporal para determinar el índice de masa corporal y el desarrollo de ecuaciones para estimar el gasto energético de un sujeto. La reducción de la estatura es una de las alteraciones más obvias en los adultos mayores. Por lo general, se manifiesta a partir de los 50 años de edad y es progresiva de los 30 a los 70 años. Al llegar a los 80 años, en el varón la estatura puede disminuir hasta 5 centímetros y en las mujeres hasta 8 centímetros. La pérdida de la talla se debe a una pérdida de la altura de los discos intervertebrales y la elasticidad, colapsos osteoporóticos de los cuerpos vertebrales y posiciones anormales de la columna. La cifosis dorsal se aumenta con la edad. La altura de la rodilla puede ser usada para estimar la estatura. Esta medición se encuentra altamente correlacionada con la talla. Además, la altura de la rodilla sufre pocos cambios conforme aumenta la edad. Para realizar esta medición se utiliza un antropómetro grande. El sujeto permanece acostado en decúbito dorsal. La pierna estará flexionada al igual que el tobillo, formando un ángulo de 90 grados. También puede realizarse en posición sentada. La parte móvil del antropómetro se colocará debajo del talón de la pierna, mientras que la parte móvil se colocará sobre la superficie del muslo, sobre los cóndilos femorales a 2 pulgadas del borde superior de la patela. El eje de medición del antropómetro quedará en la parte inferior a la altura del malleolo externo. La parte superior se colocará por la parte posterior de la cabeza peronea. Es importante comprimir los tejidos. Se hace lectura y se repite el procedimiento para validar la medida. El peso se emplea como una medida de tamaño corporal. Constituye una variable importante en el desarrollo de ecuaciones para estimar el gasto energético de un sujeto, así como índice para la composición corporal. El tamaño corporal está determinado por agua, tejido graso, tejido magro y minerales que conforman el organismo.
Esta medición ofrece únicamente una visión burda de los depósitos de grasa y tejido muscular. Por ello, es necesario conjuntarla con otras medidas con el propósito de realizar una valoración del estado de nutrición. Se ve afectado con el envejecimiento también. Disminuye después de los 65 o 70 años de edad. Es importante conocer los cambios en el peso corporal para evaluar un posible riesgo de desnutrición u obesidad en el adulto mayor. Índice de masa corporal. Es el índice que relaciona el peso con la talla más utilizado. Constituye un parámetro que se emplea para establecer el riesgo de morbilidad y su correlación con la masa grasa. Entre las ventajas de este índice se encuentra que es rápido, barato y no invasivo. Sin embargo, no distingue entre peso asociado a músculo y peso asociado a grasa. Un valor elevado puede ser debido a un exceso de tejido adiposo, de musculatura o edema. A su vez, no indica la distribución de la grasa corporal. El rango normal se encuentra entre 18.5 y 24.9, de acuerdo con la OMS. Este indicador cambia con la edad. Sin embargo, en el adulto mayor, el rango aún no está bien definido, pero se recomienda entre 23 y 28. Circunferencia media del brazo. Técnica sencilla para evaluar la reserva proteínico-energética. Ha sido utilizada para estimar la prevalencia de malnutrición en varios grupos de pacientes hospitalizados. Se mide en el brazo derecho relajado, en el punto medio, entre la punta del proceso acromial de la escápula y el olecranon, mediante una cinta angosta, flexible e inextensible, tratando de no comprimir los tejidos blandos. Debe disponerse de tablas con valores normales según sexo y edad. Circunferencia media de pantorrilla. En ocasiones, cuando existe algún impedimento físico para pesar a los adultos mayores, se tiene la opción de estimar el peso corporal por medio de fórmulas de acuerdo con el sexo. Para la aplicación de estas fórmulas, es necesario tener la circunferencia de la pantorrilla, la altura de rodilla, la circunferencia de brazo y el pliegue subescapular. La técnica para estimar el pliegue interno de pantorrilla es el siguiente. Verificar que el plicómetro esté en 0. El sujeto debe estar sentado, la pierna derecha, con la rodilla flexionada en un ángulo de 90 grados. La planta del pie debe apoyarse en el suelo. También puede medirse cuando el sujeto está de pie con la pierna descansando en una plataforma, de modo que la rodilla se halle en un ángulo de 90 grados. Localice la parte más protuberante de la pantorrilla y marque en la parte medial interna de la pantorrilla. Coloque el pulgar e índice de la mano izquierda en forma vertical 1 centímetro por encima del punto marcado y pellizque suave pero firmemente el pliegue de grasa. Coloque el calibrador en el punto medio, exactamente a 1 centímetro a la misma profundidad del pellizco. Por último, cuenta hasta 3 desde el momento que aplique el plicómetro y realice la medición por duplicado. Circunferencia de cintura. Diversas investigaciones han demostrado que la distribución de la grasa corporal es un mejor predictor que el IMC para identificar factores de riesgo de morbilidad, en especial la presencia de grasa abdominal, ya que está fuertemente asociada con el riesgo a padecer enfermedades cardiovasculares y diversas enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión. Se ha observado que la medición de la circunferencia de la cintura se correlaciona mejor con la cantidad de tejido adiposo ubicado en el área del abdomen que con el índice de cintura-cadera. En la actualidad se recomienda la medición de la circunferencia de cintura como la mejor medida antropométrica para medir la grasa abdominal. Valoración avanzada. En este apartado se distinguen aquellas metodologías más sofisticadas, que arrojan información complementaria con un valor más allá del valor diagnóstico. Básicamente, la ventaja de su inclusión permite elucidar los cambios fisiológicos más finos, como la distribución de la grasa corporal y algunos otros parámetros bioquímicos. Valoración de la composición corporal. El análisis de la composición corporal es un instrumento muy útil para valorar el estado nutricional de los pacientes, pero muy complicado en los adultos mayores por las modificaciones de la composición corporal que se observan en el envejecimiento. Los cambios más importantes son sarcopenia y fragilidad.
En el grupo de adultos menores de 80 años, los cambios en la acumulación de grasa corporal pueden deberse a cambios en la actividad física aunado con reducción de las necesidades calóricas. A partir de los 80 años, por el contrario, disminuye la masa grasa, aunque se mantenga una alimentación similar. La distribución de la grasa también varía con la edad. En los adultos mayores se deposita en la región superior del tronco y alrededor de las vísceras, disminuyendo la del depósito subcutáneo y de las extremidades. Bioimpedancia eléctrica es una herramienta de diagnóstico y seguimiento especialmente diseñada para medir la proporción y distribución de líquidos y tejidos corporales. Estas medidas se transfieren posteriormente a un programa informático que proporciona los datos necesarios para un correcto seguimiento de los cambios que suceden en la composición del organismo durante la reducción ponderal. Nos aporta información muy útil sobre la masa corporal total, el porcentaje de grasa, el volumen de agua intra y extracelular y la masa magra muscular. Una de las mediciones de la bioimpedancia eléctrica es el control de la resistencia eléctrica de los diferentes tejidos del organismo. También se puede medir la resistencia de las membranas celulares. Esto último se conoce como reactancia. Estos valores junto con su peso, edad y sexo dan como resultado el cálculo de la composición corporal del organismo. El análisis de la bioimpedancia eléctrica es la resistencia que una corriente eléctrica encuentra al pasar por el cuerpo. Porcentaje de grasa saludable para adultos. Los valores de composición corporal no se pueden utilizar para toda la población. Se debe estandarizar y calibrar los procedimientos del diagnóstico de adultos y se debe generar más información sobre los valores de referencia de los diferentes grupos de personas. Poco se sabe sobre los valores recomendados de grasa corporal para la población mayor, a pesar de que se conocen riesgos asociados a estos. El porcentaje de grasa saludable para adultos y adultos mayores es de una edad de 20 a 39 años, en mujeres va de un rango de 21 a 32% y en varones del 8 al 19%. De 40 a 59 años, en mujeres va de un rango de 23 a 33% y en varones de 11 a 21%. De 60 a 79 años de edad, en mujeres va de un rango de 24 a 35% y en varones de 13 a 24%. En las personas de la tercera edad se presentan diversos cambios biológicos y en el estilo de vida. Indudablemente, los cambios antropométricos y de la composición corporal relacionados con la edad cobran más interés cada día por su relevancia e implicaciones en el estado de nutrición, en la respuesta al apoyo nutricio y farmacológico, en la capacidad funcional, en el pronóstico y tratamiento de pacientes hospitalizados, así como respecto a factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas. Resulta necesario considerar que la composición corporal es el resultado de un sistema multifactorial en el cual los factores endógenos y exógenos convergen durante todas las etapas del ciclo vital, por lo que es importante el conocimiento de las transformaciones normales que los componentes pueden experimentar a lo largo de la vida, y particularmente en la etapa que corresponde a la edad avanzada.